Portales de contaminación es el tema que vamos a tratar en esta mañana, en esta escuela de liberación, de enseñanza y de aprendizaje. Es importante entender que todo lo que Dios nos va a enseñar va a ser algo importante, porque todo esto nos ayuda a entender más que nosotros dependemos de Dios. Nosotros tenemos que tener convicción y seguridad en que Dios hemos creído. Una convicción. Pero si el enemigo va a tratar de contaminar con algo, pero eso se llaman distracciones, lo que vamos a hablar a la noche. El enemigo siempre está dispuesto a contaminar todo a su paso. Una contaminación puede ser de carácter espiritual, que siempre está evolucionando, o sea, está haciendo estragos y llevar a la persona a condiciones totalmente con ideas negativas. Mantenga esto. El enemigo lo que hace es llevarte ideas negativas. Tú puedes ser ministrado, pero el enemigo va a venir a distraerte, a colocar nuevamente algo con una idea negativa de lo que ya Dios te habló o te ministró. Así trabaja el enemigo. Sutil, modus operandi, engañoso, padre de mentira. Entonces, cada día nosotros tenemos que limpiarnos, todos los días. ¿Por qué? No porque el enemigo entró, sino porque está colocando una contaminación. Segunda de Corintios 7:1 nos dice: por tanto, amados, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire qué importante el texto que estamos leyendo, porque dice: amados, limpiémonos teniendo estas promesas. ¿Cuáles son las promesas? Las promesas son todo lo que el Señor nos prometió. Son muchas promesas, son miles de promesas que están en la Escritura, que son promesas de bendición. Dios tiene miles de promesas para nosotros, pero aún así dice el Señor: limpiémonos. ¿De qué? Toda contaminación de carne y de espíritu. Mantengan ahí esa palabra, carne y espíritu. Porque cuando dice de toda contaminación de carne, ya significa el pecado, un pecado consumado. Eso ya lo sabemos. Todo pecado es obra de la carne, pecado consumado. Pero también dice del espíritu. Cuando dice aquí del espíritu con minúscula, está hablando del espíritu del hombre. No está hablando del Espíritu Santo. Cuando la Escritura aparezca Espíritu Santo con mayúscula, es el Espíritu Santo. O diga espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. Pero cuando la Escritura aparezca con minúscula, se refiere al Espíritu del hombre, que es muy diferente al Espíritu Santo. Porque puede estar el Espíritu Santo, que ya está con nosotros, pero también hay espíritus que quieren de entrar. Y ahí está el tema del Espíritu perfeccionando la santidad. ¿Qué significa esto? En que todo lo que es un ataque se llama espiritual. Todo lo que es un ataque es un espíritu. Es un espíritu que quiere entrar, que quiere tratar de entrar. ¿Cómo? Con pensamientos negativos, con pensamientos que no puedo, con pensamientos ilegales, con pensamientos de inmundicia o con pensamientos que son fuera del orden de Dios. Así trabaja el enemigo. Puede contaminar el carácter en la área física, biológico, espiritual y llenar todo el entorno de daño. Pero eso lo hacemos nosotros. Nosotros permitimos ciertas circunstancias de contaminación, independiente que hayan contaminaciones de ancestros, pero cuando nosotros creemos en el Señor, por eso es que ahí entra, limpiémonos de carne y de espíritu. Ahí entra el espíritu, del espíritu de lo que estamos enseñando, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre. Hay que limpiarse de eso, de lugares incorrectos en que quizás nosotros fuimos, porque mucha gente quizás, esto es importante, que lo hemos enseñado muchas veces, pero es importante seguir ministrando esta área. Si usted antes de llegar a Cristo hizo cosas incorrectas o ilegales, se tienen que hablar o ministrar para ser sana. Ejemplo, si usted antiguamente alguien lo llevó a un trabajo de hechicería, brujería, o de los chakras, o estuvo en un área que lo llevaron, solo lo llevaron y usted estuvo ahí, se contaminó. Y usted dirá: que yo no participé, mi tía me llevó de niño, de niña, y me llevó a un lugar y yo solamente estuve, pero se contaminó. ¿Por qué? Porque usted estuvo en un lugar hostil. Todo lo que es lugar hostil es contaminación. Ahora, si usted tuvo también una madre, un padre, un abuelo en que ellos hacían trabajo de hechicería, de brujería, eso también usted tiene que cortarlo,
porque viene por herencia. Por lo general, siempre cuando alguien está en hechicería o en brujería, conecta a los hijos, pactan a los hijos. Y los hijos, ¿para qué los pactan? Para que siga esa cadena de contaminación de un pasado, para que siga esa cadena de hechicería, de brujería. Entonces, es importante que en todo lo que estamos hoy enseñando, recién estamos comenzando esta clase, estamos recién comenzando el tema de limpiémonos de las contaminaciones. Aquí estamos hablando del tema, los portales de contaminación. Es importante limpiarnos porque las áreas que son puertas de entrada son portales de contaminación. Ese es el tema de hoy, portales de contaminación. Entonces hemos estado hablando que tenemos que limpiarnos de la inmundicia y del espíritu. Un espíritu que entra en una persona y contamina el ser tripartito. Ahora, Pablo dice, de toda contaminación de carne y espíritu. Espíritu es pneuma, alma es suche, cuerpo es la palabra soma, espíritu es la palabra pneuma, alma es suche y cuerpo es la palabra soma. Aquí estamos hablando del griego porque estamos en el Nuevo Testamento. Mire qué importante estas palabras. Lo que está diciendo, si está afectado el espíritu, lo demás será contaminado también. Hay una palabra hebrea llamado miaiono, que significa teñir, color, ensuciar. Limpiémonos de estas contaminaciones en que el enemigo nos hace teñir de otro color y no de la sangre de Cristo, y ensucia y nos hace pecar. Entonces, esa palabra nos ayuda mucho a entender en que tenemos que nosotros, con la ayuda del Señor, tratar siempre de irlo limpiando del ambiente, de la atmósfera, de las áreas contaminadas. Aquí también aplica Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Esto tendría que ser para los que no tengan a Cristo. Los que no tengan a Cristo, su conciencia están corrompida. Pero también pueden ser contaminados cuando se practica, ahí lo que hablaba anteriormente, hechicería, idolatría, pactos, derramamiento de sangre inocente, lugares que han sido contaminados por prácticas de iniquidad. Estas son contaminaciones al cuerpo, que siempre entran en el cuerpo, pero ya vimos que siempre va a entrar en un espíritu. Tenemos que limpiarnos entonces del espíritu, del alma, tenemos que limpiarnos del cuerpo, limpiarnos siempre en nuestra alma, que son las áreas, las puertas de entrada entre el espíritu y el cuerpo. Hay tres cosas que tenemos que limpiar: espíritu, alma y cuerpo, porque el enemigo va a tratar siempre de colocar algún evento negativo, de un ataque, de una contaminación en las vidas. El alma, que es como una balanza, entonces según en la balanza donde se incline, si es espíritu, se inclina al espíritu, si es carne, se inclina a la carne. Siempre el alma y el espíritu siempre va a estar en una balanza. El alma siempre va a estar en una balanza según lo que nosotros alimentemos. Si alimentamos espíritu, se va al espíritu. Si alimentamos carne, se va a la carne. Es un proceso que nosotros tenemos que trabajar todos los días de estos ataques, de estas contaminaciones. Ahora, al recibir a Cristo, nosotros ya nos estamos limpiando de contaminaciones generacionales, ancestrales, familiares, y también cuando está la administración, usted también se está liberando. Cuando hablamos algo, cuando usted me dice algo, usted ya se está liberando. La gente a veces no se da cuenta de que cuando están hablando, se están liberando. Esto está comprobado psicológicamente, médicamente, que cuando las personas hablan, se desahogan y quedan más libres. ¿Cuánto más será con un ministro o con una persona que tenga carácter espiritual? Y entonces las personas empiezan a liberarse y no se dan cuenta. Las personas por lo general siempre creen, ore por mí para que Dios obre. Sí, eso es parte de, pero el hecho de que usted empiece a hablar su dolor, su herida, usted se empieza a liberar. Por eso que Isaías dice,
no acordéis de las cosas pasadas. Pero también Isaías dice, acordado de las cosas pasadas. No es contradicción, sino que cuando el profeta está diciendo, no acordéis de las cosas pasadas, está diciendo, no te acuerdes de la herida, porque la herida que es, sangra, duele, es la herida del alma, la herida que por dentro está sangrando, hay dolor, alguien te hirió, una contaminación, una violación, tocación, alguien quiso herirte, alguien te dijo una mentira, te traicionaron, todos eso son heridas. Ahí donde dice el Señor, no te acuerdes de eso, porque todavía es una herida, y la herida sangre y duele. Pero ya cuando pasa, ya no será una herida, y dice Isaías, acordado de las cosas pasadas, porque ya no es una herida, sino una cicatriz. La cicatriz no sangra ni duele. Hoy en lo que estamos hablando es importante entender que todo lo que Dios quiere hacer en el mundo espiritual es sanarnos. El tema que hoy estamos dando a conocer es portales de contaminación. Existen muchos portales en que el enemigo va a tratar de entrar, pero nosotros tenemos el poder, tenemos la autoridad. Todo va a depender de cómo sea tu mentalidad. 3 tipos de mente. Vamos a ver 3 tipos de mente. Mente en el cerebro. Aunque hay 17 tipos de palabras de mente en el griego. Wow, hay muchas. Y esto no lo voy a enseñar porque me va a faltar el tiempo. Pero existen, dice, en el griego 17 tipos de mente. Y nosotros conocemos 3 mentes: consciente, subconsciente, inconsciente. Pero hablemos de estas mentes que conocemos. El tiempo presente es el intelecto, en lo que diario hablamos, en lo que procesamos, en lo que vivimos, en las impresiones. Ese es un tiempo consciente. Después existe un tiempo también futuro, en la imaginación de cosas a futuro. Y en tiempo pasado, en la memoria de repeticiones de las impresiones. ¿Lo digo o no? El tiempo intelecto, en lo que hablamos diariamente. Hablamos, procesamos, vivimos. Son las impresiones. Cada día estamos hablando intelecto, hablamos con personas, procesamos cosas, vivimos e impresiones. Luego viene el tiempo futuro de las imaginaciones, todo positivo. Pero en el pasado entra lo negativo, memoria de repetición, aunque también pueden haber pasados buenos. Pero el enemigo siempre va a ocupar un pasado de algo negativo. Lo hemos enseñado y le voy a mostrar nuevamente esto, que es importante entenderlo. El cerebro tiene los 2 hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, según la posición de su pantalla. Entonces, el hemisferio izquierdo siempre va a ir a un pasado, sea bueno o malo, por lo general. Por eso es que es importante estar ministrando siempre esa área cerebral, porque el enemigo lo que va a hacer, va a tratar de dañar con ese hemisferio para que tú no puedas avanzar. Y ahí donde el enemigo entra por el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo va al pasado. El hemisferio derecho va al presente y al futuro. Entonces, esas cosas nosotros tenemos que ir trabajando, porque el enemigo lo que siempre va a tratar de hacer es entrar por un pasado. Ahí donde sí hay que ministrarse las heridas de las puertas del pasado. Hablemos un poco de dimensiones de la mente. Hoy vamos a hablar el tema de las dimensiones. Usted no se puede perder la clase de hoy. ¿Por qué? Porque en la clase de hoy vamos a hablar las dimensiones que nosotros tenemos. Y vuelvo a lo que decía anteriormente, el enemigo no puede tocarlo. No puede entrar en su mente. No puede entrar en su mente ni puede atacarlo. Y usted dirá, pero pastor, el problema económico, problema de salud. Pero eso es interno o externo. Externo. Esa es una opresión, es un ataque de afuera, pero no está dentro. Ahora, si uno lo permite, es otra cosa. Pero mientras nosotros nos mantengamos en Cristo, el enemigo no puede tocarte. Es lo que vamos a estar oyendo. Dimensiones de la mente. En el griego está la palabra dianoia, que se trata de la mente consciente. La mente consciente es la palabra dianoia. La palabra del griego dianoia, la mente en el hebreo, la palabra subconsciente, la mente nous. La palabra consciente, dianoia, es todo lo que tenemos consciente.
Todo lo que tenemos como conciencia, lo que estamos haciendo, tenemos conciencia, es mente de anoia de lo consciente. Estamos conscientes. El subconsciente, todo lo que tenga que ver con algo de las percepciones, esa es la mente inconsciente. Estamos hablando hoy estos tres tipos de mente. Mente consciente, subconsciente, inconsciente. Pero hay 17 tipos de mente. 17. Son bastantes. Entonces, si nosotros profundizamos estas tres mentes que más conocemos, consciente, subconsciente, inconsciente, la mente inconsciente trata ahora. Es el momento. La mente consciente está consciente de todas las cosas. Usted está haciendo algo, está consciente, usted está escuchando, está consciente. Esa es mente consciente. Pero también está la subconsciente, la mente nous. Las subconscientes son percepciones. Percibimos cosas espirituales, percibimos cosas que nos suceden, percibimos espíritu, percibimos una persona que tú sientes como un rechazo, o tú sientes una atracción, o tú sientes que la persona es buena, o tú sientes que la persona no es buena. Eso se llama subconsciente, percepciones. Y luego la mente Seder, la más peligrosa. ¿Por qué? Porque la mente Seder es la inconsciente donde quedan las memorias. Recuerde lo que le mostraba anteriormente. Dentro del cerebro tenemos hemisferio izquierdo, tenemos hemisferio derecho. Dentro del hemisferio izquierdo radica el pasado. Ahí por lo general se guardan las memorias positivas y negativas, y más se guardan las negativas. ¿Por qué las personas hacen más caso al hemisferio izquierdo? Porque el dolor no lo han sanado. La herida no lo han sanado, y como no han sanado el dolor, el enemigo ocupa ese hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Por eso ministre su hemisferio izquierdo. Colóquese la mano en el hemisferio izquierdo y diga: Señor, sana esta herida, sana este dolor. Ministra, Señor, este pasado que ha estado durante mucho tiempo. Sana este mal recuerdo, esta herida, una violación, un trauma, falta de amor, falta de cariño, un divorcio. Ministra ese hemisferio izquierdo, porque ahí están todas las áreas negativas. Y ahora estamos hablando de la mente Seder inconsciente, que es la cámara de los recuerdos. Esa es memoria. Entonces, ya vimos que son dos cerebros. Recuerde que son dos cerebros porque los dos están partidos, están divididos. Hay un 50 acá y un 50 acá. Pero no ocupamos ese 50. En Edén, Adán tenía un 100% porque no era el cerebro dividido. El cerebro estaba unido. Pero por el pecado, el cerebro se dividió. Miren qué interesante eso. Entonces, como se dividió el cerebro, porque el cerebro lo que lo divide es esto, que es el cuerpo calloso. Esto es lo que divide el cerebro, que está aquí al medio. Y está al medio, está el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Ambos están unidos por un cuerpo calloso, nada más. E interactúan los dos, izquierdo, derecho, izquierdo. A veces interactúan. Pero Adán en Edén no tenía este problema de división. Entonces, ya estamos viendo en que el hemisferio izquierdo y derecho tenemos que ministrarlo. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, porque el hemisferio izquierdo radica el pasado y el derecho radica el presente y el futuro. Y el enemigo jamás va a trabajar, jamás trabaja en el hemisferio derecho, trabaja en el pasado. Entonces, si nosotros vemos el cerebro al abrirlo, ya vimos en que está dividido por el cuerpo calloso. Y mire que ahí aparece lo que es, no sé si se alcanza a ver, dice memory. Ahí, ¿cierto? Ahí dice memory, que está ahí en Nuevas Lenguas. Aleluya. Que sería memoria. Entonces, lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho trabajan con una memoria. Como trabajan con una memoria, todo lo que es subconsciente se va ahí. Todo dolor, todo el trauma, todo eso se va ahí. Ahora, es importante esto porque también aún lo que vimos y lo que percibimos y lo que vemos. Ejemplo, si usted tuvo un problema con alguien, si usted no quita eso, se va a ir a su memoria. Se va a ir ahí inmediatamente, mente inconsciente. Hay que quitarlo. Si usted tuvo un problema con el esposo, se va a ir a la memoria. Tiene que quitarlo, porque va a quedar ahí. Y principalmente ustedes las mujeres. Aleluya.
¿Por qué? Porque ustedes las mujeres guardan más memoria que el hombre. Esto es importante. Ustedes tienen 2/3 de emociones, el hombre tiene 1/3, que lo hemos enseñado. El hombre tiene 1/3, o sea, el hombre es más analítico, el hombre es más imagen. Pero ustedes son 2/3, ustedes son multiformes. Ustedes hacen muchas cosas. Ustedes hacen tantas cosas lo que el hombre no puede hacer. El hombre no puede hablar y mascar y mascar chicle y hablar a la misma vez. No lo pueden hacer, pero ustedes son una potencia. Pero a la vez también esa potencia les puede jugar en contra. ¿En qué? En la memoria. Porque ustedes son 2/3 muy diferentes. Ustedes pueden hacer miles de cosas. Ustedes pueden estar hablando por celular, con el otro pueden estar revolviendo la comida, con el otro pie moviendo el coche de la guagua y con el otro pie haciendo otra cosa, pasando cera. Ustedes son así, nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque no tenemos ese tipo de mentalidad. Pero sí es importante que como ustedes son 2/3, pueden hacer muchas cosas, ahí donde más el enemigo le va a colocar más memoria, porque ustedes trabajan con más memoria. ¿Qué significa? Lo bueno es de la mujer del 2/3 en que ustedes son multiformes y hacen muchas cosas. Por eso que en toda iglesia las que más trabajan son las mujeres. A mí me ha tocado ministrar muchas iglesias y estar en diferentes iglesias y las que más trabajan son las mujeres. Y las que más están son las mujeres. Es lo mismo que en todas las escuelas, en las clases que damos, siempre que hay más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres son así, son multiformes, están ahí, son más, les gusta aprender, les gusta estar, les gusta ayudar. Es así, eso parte del hemisferio. En cambio el hombre más analítico, como todo lo analiza, el hombre dice, bueno, ¿entraré a la escuela de liberación o no? Es que si entro a la escuela me van a liberar y me van a sacar los demonios. En cambio la mujer dice, voy a entrar a la escuela de liberación porque quiero aprender y quiero ser mejor. ¿Se fija? Así, esa es la diferencia, porque por eso es que no existe su media manzana o media naranja, como se dice. ¿Por qué dije manzana? Bueno, no existe su media naranja. Es que, Señor, dame mi media naranja. Y la que está soltera, Señor, dame mi medio naranjo. No existe la media naranja. No podemos ser iguales, somos diferentes. Aleluya. Y quizás por eso usted que pensó que tenía su media naranja se equivocó y a lo mejor en media naranja era una manzana o un plátano. Aleluya. Bueno, avancemos en el tema. Entonces, ¿en qué quedé? Los hemisferios. Entonces, somos diferentes. Por eso que la mujer, como es 2/3 de emociones, hace muchas cosas, pero a la vez también es más atacada en el área de las memorias. Eso significa que la mujer puede guardar más recuerdos que el hombre. El hombre pasa un problema, una cosa, se enojó, se taimó y todo lo demás, se airó, pero después al rato le va a pasar y unos par de semanas ya se va a olvidar. Pero la mujer no. Y siempre lo he dicho de la siguiente manera para que se pueda entender. Cuando usted discute con el esposo, y usted discute con el esposo por un problema, el esposo cometió un error y usted discutió y empezaron ahí la discusión, las peleas, espero que no hayan platillos voladores. ¿Entiende? Los platos van y los platos vienen. Ojalá no. Pero bueno, discutió, se enojó, se airó, pero después llegó al tiempo que ya se reconciliaron. Aleluya, gloria a Dios. Se reconcilió el matrimonio, todo bien, pero después en otro tiempo, vuelve nuevamente otra discusión. ¿Y qué hace la mujer? Empieza con el recuerdo del pasado. Empieza, como no se ha sanado, se fija que la mujer guarda muchos recuerdos, por eso que es donde más tienen que pedirle al Señor que le ayude a sanar esta herida de la mente. Entonces comienzan el recuerdo y empieza, como tienen ese recuerdo y no se han sanado, lo empiezan a vomitar o a sacar, para que se pueda entender. Aleluya. Y empieza así, pero ¿y tú por qué me vienes a decir esto? ¿Te acuerdas tú cuando me hiciste esto? ¿Te acuerdas o no? ¿Y te acuerdas cuando la fulana te dijo esto y tú hiciste caso? ¿Y te acuerdas cuando yo te dije que no vayas para allá y tú fuiste? ¿Te acuerdas o no? Y empieza la discusión. Y la mujer le da, y le da, y le da, y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas. Y el esposo queda mirándolo con cara asustado diciendo, pero mi amor, eso pasó hace 20 años. Y eso sucede. ¿Por qué? Porque la mentalidad de la mujer es muy diferente, porque guarda la mente cheder, la mente inconsciente. Entonces ya vimos, la mente ya no, ya la primera mente, la primera dimensión. La mente no, es la parte más baja de la frecuencia, donde transitan los pensamientos conscientes y subconscientes, las percepciones.
a una decisión. Y la Metzeder es la palabra hebrea que significa las cámaras ocultas. Por eso que tenemos que tener cuidado de las cámaras ocultas, donde ahí el enemigo va a tratar de entrar. Ahora, solo en el Antiguo Testamento ahí aparece 38 veces a que se refiere a una cámara oculta, una cámara secreta. En 2 de Crónicas 29:16 dicen: entraron los sacerdotes en el interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron del atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que se hallaban en el templo del Señor. Entonces los levitas recogieron para llevarse fuera las cosas y las arrojaron al torrente del Cedrón. ¿Qué sucede aquí? Encontraron cosas inmundas. ¿Dónde? En el atrio de la casa del Señor. Se supone que en el atrio de la casa del Señor tendría que ser todo santo. El atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero los levitas quitaron las inmundicias. ¿Por qué? Porque Jehová vio que había inmundicia al lado del atrio de la casa del Señor. ¿Cómo explicamos esto? Dentro del atrio, porque está el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Siempre con 3. Entonces, el Señor vio que habían cuartos, porque siempre habían cuartos detrás del atrio. Y dentro de los atrios, detrás del atrio había un cuarto donde ahí guardaban todo lo que eran los tesoros. Las piedras preciosas, todas las batallas. Cuando iba ganando Israel, tomaban esos botines y los guardaban detrás del atrio. Por eso se menciona atrio, pero está en el atrio. Detrás del atrio había una puerta donde estaban todos los tesoros. Pero lamentablemente el pueblo no se dio cuenta, o inconscientemente, que empezaron a traer los botines de los pueblos paganos. Como empezaban a traer los botines de los pueblos paganos, empezaron a traer las inmundicias. ¿Cuál era la inmundicia? Los anatemas, los dioses, las figuras, las contaminaciones. Entonces tomaron figuras y eran idolatría, eran dioses paganos. Y quizá ellos no se dieron cuenta, la tomaron, dioses de oro, cosas de oro, y las tomaron como botín y las dejaron al lado de la puerta del atrio. Entonces el Señor vio eso y dijo: quiten el anatema. Asimismo nosotros podemos tener también anatemas que no nos damos cuenta. ¿Cómo podemos tener anatemas? Cuando vamos a trabajar y no nos sacudimos, sacúdase siempre que vaya a trabajar. Cuando regrese a su casa, sacúdase, porque usted tiene la opresión del trabajo, del jefe, de las circunstancias, de todo lo que vivió. Por eso es que muchas veces llegamos a la casa todo atormentado. ¿Por qué? Porque no nos sacudimos. Ya lo hemos enseñado. Libro de Mateo, libro de Hechos, Lucas. Pablo lo hizo, Pablo se sacudió, Jesús habló: sacúdase en el mundo espiritual, porque usted va a trabajar y después puede haber una contaminación. Entonces usted puede ir a trabajar lo más contento porque va orando, va clamando, va aleluya, gloria a Dios, y los demás tocándote bocina, no importa, yo voy feliz en el gozo del Señor, yo me fortalezco. Usted va muy feliz, aunque te toquen bocina, apúrate, usted tranquilo, va con paciencia, en el gozo del Señor, va muy feliz. Pero llegó al trabajo, problemas con el jefe, problemas con los compañeros, algo no salió bien, algo no está funcionando, problemas con alguien, opresión, y al final todo un caos. Y al final de todo ese caos tú te lo vas guardando. Y después cuando vaya a tu casa, tomas el carro y alguien te tocó la bocina. ¿Y por qué me toca la bocina? ¿Acaso piensa que soy avión? Entonces comenzamos con caos, ya llegamos ya estresados. Ahí estamos en el volante y que te tocan bocina y tú también. Ahora eres tú el que toca bocina. Anteriormente te tocaban bocina, no sé cómo la llamarán, la bocina dice tut, 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 tut. Entonces es porque en algunos países cambian los sentidos de las palabras, por eso que quiero aclarar esto. Corneta, bocina, pito, lo que sea. Ok, entonces al comienzo te tocan bocina, tú no estás ni ahí. Pero después tú empiezas, y apúrate porque voy atrasado, tengo que ir a ver a mi hijo, apúrate que tengo que ir a cocinar, tengo que ir a descansar, y tú tocando la bocina y llegaste estresado. Ya va con problemas. Ya va con problema emocional, ya va ahí estresado, ya quiere llegar a tu casa, y después llegando a tu casa, pateando al perro, al gato, y el esposo diciéndote: ¿cómo te fue, mi amor? ¿Qué te importa? No, es que yo vengo cansado y recién vengo llegando. Estresaste todo. ¿Se fija que no te sacudiste? Eso es lo que se llama sacudirse en el mundo espiritual por las obras que hace el enemigo. Ahora, y aquí me voy a tener esto manténgalo, porque esto es muy importante. Lo que hoy voy a mostrar acá es parte también de lo que es de sacudirse, y a la vez lo que vamos a estar también hablando en la clase a la tarde. Déjenme ver bien más para que quede
Ok, aquí hay algo que falta aquí. Vamos a colocarlo ahí. Ahí sí, para que se pueda ver. Y con esto creo que va a estar terminando porque el tema todavía es bastante. Hay mucho tema. Pero quiero terminar con esto. El proceso de la invasión de la contaminación. Aquí creo que coloquen mucha atención. Una de las puertas es a través de los pensamientos y las experiencias negativas. El enemigo lo que hace es entrar con experiencias negativas. Las puertas de entrada son las experiencias negativas. Ejemplo, coloca atención aquí en esto que es importante, porque de esto se va a tratar la clase de la tarde. Daniel capítulo 4, verso 13, versión Jerusalén. Y se le quitó de su alma humana y se le da un alma de animal. Mire qué importante lo que está diciendo. Se le quitó su alma humana y se le dio un alma animal. Y vive así 7 años. ¿De quién está hablando aquí? Del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, en su arrogancia, hasta manda hacer la estatua del rey Nabucodonosor para que lo reconozcan. Yo soy el rey, yo soy el impetuoso, yo es el que todo lo tengo. El rey era egocentrista, el rey Nabucodonosor era egoísta, el rey Nabucodonosor era egocéntrico. Él creía que era el único Dios, se consideraba como un Dios. El rey Nabucodonosor era tanto lo que él se creía en que manda hacer una estatua. O sea, tenía una mentalidad bastante negativa en sus pensamientos, en el sentido de que él se creía como superior. El rey Nabucodonosor creía que era el único grande, que era tanto su egocentrismo que se creía el único. Y el Señor le dio un juicio por su arrogancia. Ese juicio era que iba a convertirse en un animal. Y después vemos la historia, los lectores de la escritura, ahí lean Daniel 4:3 en adelante, en que el rey Nabucodonosor estuvo 7 años convertido como un animal. Mire qué interesante, escuche. El rey Nabucodonosor, después de ser rey, con conciencia, teniendo un entendimiento superior, teniendo sabiduría, ahora está convertido en un animal. Y él anda 7 años por los bosques como un animal. 7 años. Y ese 7 años era para que él reconociera que no era él, que dependía de un ser superior, que es el Señor. Entonces, aquí entramos en la profundidad de lo que pasa con el rey Nabucodonosor. Pero mire las versiones que dice acá, que la versión Jerusalén, que se le quite el alma humana y se le dé un alma de animal. Ya no va a pensar como una persona, sino va a ser igual que un animal. Su alma va a ser un alma de un animal. Y cuando dice que un alma de un animal, ya no va a pensar como un humano. Versión NBI. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido los 7 años. Lo que está diciendo en esta versión es, su mente va a ser trastornada. ¿Qué quiere decir trastornada? Va a ser cambiada a un alma o a pensamientos de un animal. Mantengan aquí la palabra pensamiento, porque un pensamiento se puede trastornar en pensamiento de animal irracional. Versión NRB. Su mente sea cambiada de mente de hombre a mente de bestia. Mire qué interesante, su mente. Versión BTX. Sea cambiada su mente de hombre y désele instinto de bestia. Y cuando habla de mente, habla de el cerebro. NRB. Su mente sea cambiada. Su mente sea como mente de bestia. Wow. Qué interesante todo esto, porque nos va a ayudar mucho a entender más el plano espiritual. Y quiero dejar hasta ahí la clase y quiero conversar un poquitito de otra cosa más importante también. Después les paso el libro, está todo esto todavía, que lo vamos a tener que, a usted le va a servir el tema de hoy, pero este es una pincelada nada más del tema el cual hoy estamos dando a conocer, para que usted pueda entender cuán importante es saber de que todo lo que hoy está dándose a conocer nos ayuda mucho al mundo espiritual para saber la importancia
de que qué espíritu nosotros estamos teniendo. Ahora, todo esto nos hace entender lo siguiente: cuidarnos de lo que estamos recibiendo, cuidándonos de lo que estamos pensando, porque ya no se trata de un pensamiento, se trata de espíritu. A la tarde lo que vamos a estar dando a conocer va a ser la enseñanza sobre las dimensiones. En ese tema de las dimensiones, ahí le voy a mostrar lo importante de tener cuidado de ciertas áreas en que nosotros tenemos que cuidarnos, porque las dimensiones, voy a hablar de lo que es la mente. Este es el tema, las dimensiones. El cuerpo, él tiene dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de áreas que entran en una persona y contaminan algo en nuestro interior. El tema de las dimensiones nos ayuda mucho a entender que nosotros somos seres dimensionales. Somos seres dimensionales, nos movemos por espíritu. Trabajamos con espíritu, todo es espiritual. Lo que quiere decir es que todo lo que nosotros somos seres espirituales, nos movemos en diferentes dimensiones. Dimensión Padre, dimensión Hijo, dimensión Espíritu Santo. Son dimensiones. Cuando hablamos de primera, es una dimensión, primera dimensión, la única, la perfecta, la que comienza con todo. Tenemos segunda dimensión, hijos, tercera dimensión, Espíritu Santo. Cuando se forma tres se llama tridimensional. Si hablamos de tres, es tridimensional. Siempre el Señor trabaja con tres. El Señor es trino, triunidad, trinidad. Tridimensional es todo lo que es tres. Todo eso lo vamos a hablar a la tarde. Tres, tridimensional, trino, triunidad o trinidad. Tres. Y si hablamos de tres, es una mente tridimensional. Nosotros tenemos la mente tridimensional, pero no es suficiente. Hay más todavía. Ejemplo, y con esto ya usted va a poder entender la enseñanza de la tarde. El cuerpo es trino. El cuerpo es tridimensional. ¿Por qué? Porque tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Trino, tridimensional. El cuerpo tiene largo, ancho y angosto. Tridimensional. Tres medidas. Largo, ancho, angosto. Tridimensional. Todo el cuerpo. Pero el cerebro no es tridimensional. El cerebro. Y le estoy adelantando la clase de la tarde para que usted esté. Ya los chequeé quiénes son, así que ya les pasé lista. Aleluya. No, pero si traten de estar, hermano, porque le voy a mostrar bíblicamente que el enemigo no te puede tocar. No te puede tocar. Sí puede colocar contaminaciones, distracciones, pero no te puede tocar. Es imposible. Entonces, ya todo es tridimensional. Pero mire qué interesante, que todo el cuerpo es trino, todo el cuerpo es tridimensional, pero el cerebro no. Recuerde que le hablaba de 17 tipos de mente. Y ahí ya como que se nos dispara el cerebro. Se nos dispara el cerebro. Ahora, dentro de las emociones, de los químicos del cerebro, hay muchas más. Ahora, dentro de los sentidos también. ¿Cuántos sentidos conocemos? 5. ¿Por qué el cuerpo tiene 3 y la mente tiene 5, aunque son 7? Se lo voy a mostrar a la noche. A la noche le voy a decir cuáles son los otros 2 sentidos más. Porque todos conocemos 5. Nos han engañado. Yo no sé, hermano, por qué la gente no enseña todo esto cuando es parte de neurología, cuando es parte de la anatomía del cuerpo. Pero bueno, lo voy a estar enseñando. Esto todo lo he estudiado durante muchos años, neurología, neurociencia. Lo que voy a hablarle también del óxido de carbono, monóxido de carbono, del oxígeno, que son 3 también. Mire qué interesante, de eso vamos a hablar a la noche. Todo esto lo avala la ciencia y la avalan también la revista número 1, revista Nature, en Estados Unidos, medicina, y también Harvard, avala todo lo que les voy a enseñar, porque lo he estudiado durante mucho tiempo. Entonces, sigamos. En la mente ya no tiene 3, tiene 7.
7 número de perfección, y ahí le voy a estar hablando de lo que es 7. Entonces, ¿cómo podemos entender si el cuerpo es trino y la mente tiene 7? Ahí entramos al tema que vamos a hablar en la noche. El enemigo no nos puede tocar, porque si nosotros tenemos la mente, ¿qué dice? ¿La mente de quién? La mente de Alejandro, la mente de Mariana, la mente de Jorge, la mente de Irma, la mente de Ivette, la mente de Gloria. No, ¿la mente de quién? ¿De quién? Escríbalo por ahí. ¿De quién tenemos la mente? La Escritura dice que nosotros tenemos la mente de quién. Como no los dejo hablar porque los tengo muteados. Aleluya. Pero ¿de quién tenemos la mente? Escríbalo. Entonces ya no somos nosotros. Nosotros dependemos de otra mente. Aleluya, muy bien. Tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos, correcto, muy bien, la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, el enemigo no puede entrar, no puede tocarnos, porque tenemos la mente de Cristo. Y ahí donde entro en el tema las dimensiones, porque existen 7 dimensiones. Wow. La mente tiene 7 dimensiones. El tema va a estar por ahí, no se la voy a dejar porque, aleluya. Qué hermoso es poder entender en que todo lo que quiere hacer el Señor es para bendecirnos.